Muy buenos días a todos y a todas y bien llegados a este Teatro Xovellanos. Arrancamos esta gala especial de Cantar Presta Mucho, una iniciativa de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Xixón, que a través de la su Oficina de Normalización Lingüística lleva ya casi nada 13 ediciones en llenando este auditorio de rapacinos y rapacines a los que ellos presta cantar y además presta ellos hacerlo en asturiano, una nueva lengua. Porque ya lo sabe todo el mundo y además, Esther, tenemos un grito de guerra, a ver si afinamos el primero, y hay que cantar presta... Ya lo tienen bien ensayado desde el año pasado. Damos la bien llegada a esta edición especial a todo el público presente. En primer lugar, al presidente del Principado de Asturias, don Adrián Barbón, bienvenido. A la Vera. Tenemos también a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Xixón, doña Montserrat López, bien llegada. Además de diferentes autoridades y personalidades de la cultura de la ciudad. Y un saludo súper cariñoso a toda la montonera de xente prestoso que llenáis hasta la bandera este Teatro Xovellanos, que hoy va a ser testigo de un día para el recuerdo. Y ya que recordemos que el programa Cantar Presta Mucho lleva ya una actividad, como decíamos en antes, 13 años consolera, en la que participen muchos colegios de Xixón y que tienen como objetivo elaborar la música coral a los niños y niños de esta ciudad. Pero este año, compañero, y un año especial, tenemos un programa especial para poner el ramo a este ciclo musical que llega a la SOFIN, una última edición, pero llena de sorpresas. Los auténticos protagonistas van a ser, como siempre, los coles, el alumnado, el profesorado, esos coriquinos que van a ir entonando un repertorio prestoso con todas las canciones de Nacho Fonseca, esas canciones que fue haciendo a lo largo de los años en Soliquín, en Xentiquina. Bueno, pues todo el repertorio al completo van a ser canciones de él. Pero, y ahí está la novedad, vamos a tener la música en directo porque tenemos una super banda formada que, bueno, pues va a acompañar y que está conformada por David Casillas, Eva Díaz, Cristina Montul y Alicia Álvarez. Y además, porque no queda solo ahí, tenemos una buena montonera también de músicos del país que tuvieron a bien acompañar a cada uno de los coriquinos participantes. Yo muero de ganas, Miguel. Muchas ganas. Por cierto, compañera, que Alicia Álvarez, hay que recordar, ya más de una de las mejores músicas del panorama musical de Anguaño de Asturias y la coordinadora de esta gala que va a suponer el gran remate final de este proyecto. Pues con toda esa información ya adelantamos todos los ingredientes con los que juntamos para pasar una mañana bárbara. De juro que el público, Miguel, están aguando porque arranque el espectáculo, pero ¿qué te parece? En antes sí pasamos lista. Vamos a pasar lista a ver si están por ahí todos los coles presentes. Pues a ver dónde está la xentiquina del Colegio Público Clarín, que se escuche por ahí. Desayunar un poco los de Clarín este año. Tienen que guardarles voces, que después tienen que salir aquí al escenario. Tenemos por ahí también a los niños y niñas del Colegio Público La Viada. ¡Hey! Y los del Colegio Público Severo Ochoa, que rushan por ahí arriba. El Colegio La Milagrosa está presente. Y desde la calzada, a ver dónde está el Colegio Público Federico García Lorca. Vaya cómo viene la calzada, ¿eh? Sí, bien. Vamos con el siguiente, que lleve el Colegio Público Cagüeñes. Wow. Pues ya tenemos, faltanos un colegio, pero ya tenemos a toda la reciella. Entre bambalines ya están los alumnos y alumnes del Colegio Público Xovellanos preparados y con los nervios a flor de piel porque va a ser el primer cole en actuar. Pues estamos todos. Están los escolinos, los pas, les más, los abuelos, les abuelas, los primos, toda la familia de Cantar Presta Mucho preparada. Así que con este ambientazo seguro que va a retumbar el teatro. Gracias por la vuestra presencia y esperamos que este tiempo compartido entre niños y mayores sea bien prestoso. Pero antes de arrancar, compañera, vamos a dejar el escenario a disposición de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Xixón, doña Ana Montserrat López, a la que recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, presidente del Principado de Asturias, querido Barbón, autoridades,
maestros y maestres, escolines y escolinos, artistas invitados, familias, amigos y amigos. Y un placer ver el Teatro Xovellanos apinao en esta edición especial de Cantar Presta Mucho, na que se asunten les voces de 7 coros de escuelas de Xixón, la música en directo y una montonera de artistas bien conocidos de la escena musical de Asturias, para facer un reconocimiento a una persona muy querida, Nacho Fonseca, que dejó una huelga fonda en generaciones de neñes y neños que descubrieron el placer de cantar gracias al su trabajo. Nacho, supiste transformar la música en una herramienta de encuentro, aprendizaje y convivencia. A través del proyecto Cantar Presta Mucho, con mucha ilusión y mucho cariño, coordinaste desde los sentamos en el año 2012 hasta el curso pasado, haciendo los arreglos de más de un centenar de cantares tradicionales y otros tantos compuestos por ti. Averaste la música coral y el asturiano a más de 5.300 niños y neñas de Xixón. Pero la tu aportación va mucho más allá de Cantar Presta Mucho. También contribuiste a la formación de generaciones de docentes a través de los cursos de especialización de lengua asturiana, donde tuve la fortuna de ser alumna tuya. Quiero aprovechar también para felicitar y agradecer especialmente el trabajo de maestros y maestres de asturiano, de música y también de matemáticas y otras asignaturas que estuvieron tras estos ensayos muchas horas, muchos recreos y muchas veces fuera del horario lectivo, pero sobre todo por esos ganes en foto y ciño para que este día salga todo per bien. Y gracias también fundamentalmente a los escolines y escolinos que van estar en riba en este escenario, que tanto tiempo dedicaron a estos cantares y que hoy van a compartir con xente conocido y con les sus familias. Gracias, Nacho, gracias por tu compromiso con la educación, con la cultura y con la lengua asturiana, por enseñarnos que los cantares valen también para transmitir valores, fomentar la creatividad y amosarnos que la cultura es una de las mejores maneras de construir comunidad, haciendo que tantas voces moces tengan de prendido que cantar efectivamente presta mucho. Ponemos entonces el ramo a este programa después de 12 años y lo que venga después ya va a ser otro cantar, porque los proyectos terminen, pero lo que uno deja en las personas permanece. En nombre del Ayuntamiento de Xixón, de la Concellalía, de la Oficina de Normalización, todo nuestro cariño, afecto y reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala. Vamos. Bueno, estamos a piques de empezar con la parte musical y más. Yo diría que la banda puede ir ya tomando posición en el escenario. Yo, mientras tanto, junto con mi compañero Miguel, vamos contándoos cositas. Vamos a recibirlos con un fuerte Bueno, aplauso. por Ellos supuesto. son David Casillas, Eva Díaz, Cristina Montul y Alicia Álvarez. Superbanda. Bienvenidos, bienvenidos. Que decía yo que qué importante y en Miguel la enorme afición que en Navilla y en el Concello de Xixón hay por la música coral. Sociedades corales, orfeones y coros que en la historia de la ciudad desde va más de un siglo son el mejor ejemplo de que en este concello préstanos mucho cantar. Y préstanos mucho cantar en cualquier lugar, nos coles, nos tigres o en este teatro maravilloso que nos acuelle hoy. Eso es verdad. Y qué importante y también el trabajo siempre que faen los maestros y les maestres desde las escuelas para que esta afición que es tradición de esta ciudad no se pierda. Cantar presta mucho y una actividad que mejora y enriquece la experiencia académica y personal, tanto de las niñas como de los niños, y que ellos permite vivir la experiencia prestosa de pertenecer a un coro, de representar al so colegio y iniciarse desde edades tempranas a la música cantada en grupo. Es sin duda una experiencia memorable, compañero. Pues mira, y el coriquín que estrena este concierto lleva un participante de Cantar Presta Mucho desde la su primer edición y alleguen otra vuelta con las voces bien afinadas y la energía a tope para interpretar un par de cantares. Sabemos que en el so colegio, en el Colegio Xovellanos, toda la cultura de Asturias está muy presente. Faen amaguestos de restallo, mayen sidra, faen xuegos tradicionales. Y canten per guapo, compañera. ¿Queréis sentirlos ya?
Venga, vamos a ello. Van a empezar con un tema bien conocido titulado El Cañicón, que va más de 40 años, compuso Nacho Fonseca en Porrúa para los neños y neñes de aquel grupín que se llamaba Seliquín. Y después van a seguir, no van a cantar una más, van a cantar dos, y esta ya la primera sorpresa. Van a seguir con la moto que tiene Pachín, acompañados de un artistazo de luxo, nada más y nada menos que Miguel Fernández Burilo, de Escama la Rede. Burilo. ¿Cómo que eres? Pero con los fans que somos aquí de Burilo, vaya prestor, ¿no? Non esperamos más para presentalos. Dirigidos pola profe Isabel Ramos, recibimos con un fuerte aplauso a los escolinos y escolinas del Colegio Público Xovellanos. Recibimos con un fuerte aplauso a Miguel Fernández Burilo. Buenos días, Isión. La moto que tiene Pachín y una moto de primera, tiene ruedas de madera y la asiento de tocín. ¡Ay, Pachín! acelera, acelera, ¡Ay, Pachín! Y es un puente bajando el camino. Un día estaba Pachín viendo jugar na boera, viene un perro calavera como el instituto fin. ¡Ay, Pachín! acelera, acelera, ¡Ay, Pachín! Y es un puente bajando el camino.
un festín. Presentos a una carrera y nunca quedo la primera. Teatro por un jardín. ¡Ay, Pachi! ¡Vosotros! Acelera, acelera, ¡Ay, Pachi! es un cohete bajando el camino. ¡Ay, Pachi! ¡Sí, yo! Acelera, acelera, ¡Ay, Pachi! Y es un cohete vaciando el camino. El asturiano, como los demás. ¡Esos niños! Gracias, Nacho. Bravo, bravo, bravo. Decimos que llueve y gracias a Burilo. Y antes de despedir al Coriquín, vamos a pedir a la subdirectora que venga aquí al centro del escenario con nosotros. Isabel, no marches tan yoñe, ven para acá, ¿oh? Ven para acá, que vamos a hacer un detallín, Está como nerviosa, siempre. que marchar. Qué guapo, Isabel. Qué prestor. Además, Isabel del Coro Sevillano nos lleva años y años y años participando en este encuentro. Muchas gracias y despedimos a ese Coro Sevillanos que lo hicieron súper bien, ¿eh? Muy bien lo hicieron. Bueno, Xixón es una ciudad donde los cantares forman parte de la identidad de cada uno de los barrios, donde formaciones corales, grupos y cantadores asturianada muestren la enorme afición de la que ya falábamos en antes que hay aquí. Y esa tradición con la música coral reforzóse cada año con esta actividad, con cantar presta mucho. Y un de los coles que lleven mostrando gran compromiso con este proyecto y que este y el 10º año que participa y el Colegio Público Clarín, que ya están preparados para subirse a este escenario del Teatro Xovellanos y que vienen, como siempre, con enerxía e emoción a esgalla, para hacer que el público, dende la so butaca, esfrute a tope. Pues dirixíos pola súa profe Rosa Rueda, lleguen a este escenario a tope de concentración y con dos cantarinos. Van a arrancar con un canción mentiroso, Miguel. Sí, uno de esos que todos los rapacinos de 40 más o menos como tenemos tú y yo conocemos a la perfección. 40 y pocos, Bah, hay que decirlo. Pues ese cantar no será uno que decía algo como «Taba miagando una pita que non, enriba un árbol manga, que non lle verdad, que non lle verdad». Que jamás una pita villo me haga. Jessy, el cancio les mentires. Pues van a cantar el cancio Les Mentires y después van a continuar con otro cantar también de Nacho Fonseca titulado Ya era la princesa de un país y van a dejarse acompañar por la segunda invitada del día, una de las voces más melgueres y con mayor sensibilidad que tenemos en Asturias. A mí préstame mucho presentarla y ahí es Silvia Quesada. Pues si te parece vamos a desear el escenario disponible y recibir con un fuerte aplauso al Colegio Público Clarín.
Recibimos neste escenario a la gran Silvia Quesada. Un aplauso. Buenos días, muchas gracias. Llega la princesa de un país que en un cuento existió, y una mañana de abril enamoróse de un pastor. Y eran muy felices cuando el rey, nada más que se enteró, mandó encerrar al mozo en un oscuro cuarto. Mandó encerrar al mozo en un oscuro cuarto. Y cuenta la gente que de amor la princesa maló, sentadina en el jardín, angustiábase la flor. Pero todos los cuentos vienen bien, y es que no hay excepción. El rey murió en la guerra y el asunto cambió. El rey murió en la guerra y el asunto cambió. Ya no linda cabres el mocín, cambió de profesión, hoy pasea del jardín, un caballo de cartón. Y era la princesa de un país, y un caballo cartón, y un pastor que ye príncipe, y el cuento se acabó. Y un pastor que ye príncipe, y el cuento se acabó. Gracias por... Muchas gracias, Silvia. Y muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Rosa pasa a recibir para la vuestra colección del cole Clarín otro año más. Gracias. Un gustazo veros. Estuvo fenomenal, que preciosos los cantares. Bueno, esto va avanzando, Miguel, y vamos a ir ya con el tercer cole de la mañana, que se va a subir a este escenario, en esta mañana tan prestosa de domingo. Un cole que ya desde los primeros años de la súa historia entamó un coro de maestros, maestres, neños y neñes. Algunos de aquellos maestros y maestres fueron componentes o pasarían a formar parte del grupo de animación musical escolar del GAME, al que admiramos mucho y que son un auténtico referente na enseñanza de la música nos centros educativos. Este cole, por aportar un poco de historia a la so vida, esta escuela ya era conocida antiguamente como Levaristín, porque dependía del cole que estaba muy cerca y llamábase Evaristo Valle. En los años 80 muévese da fechu a la ubicación que tiene en Anguaño, y él, sin duda, todo el mundo lo conoce, que tiene una historia, una gran historia en el barrio por la aportación a la cultura musical de esta villa. Pues güey, están aquí en el teatro y no vienen con dos, vienen con tres cantares que a mí Miguel Preste me informa y sé les per bien porque llevo toda la vida cantándoles. La primera de ellas, La Granja de Nel, continuarán con Estrellas, que por cierto, para esta interpretación, para interpretar Estrellas, van a contar con el acompañamiento de una voz de restallo, la voz de Marta Elola, y de la viola de una artista muy polifacética y en forma talentosa, Cristina Gestido. ¿Cuánto les admiramos a los dos? Muchísimo. Y para rematar, decíamos que eran tres, cuidadín. Van a interpretar una de esas que te presten tanto, porque tú con 8 o 9 añinos cantaros la de solista, Una de Mieu. Y esta vez acompañados por otra gran estrella de la música de Asturias,
David Varela, que va a acompañarlos con la voz y el socurdión. Bueno, pues nosotros aquí sobramos. Esto tiene que arrancar ya. Llega el momento de recibirlos. Estuvieron ensayando duramente durante todo el curso con la profe Vicky Suárez, que no puede estar con ellos hoy, pero tienen un relevo de altura también. Está con ellos la otra profe, Covadonga Álvarez, que los va a acompañar en el escenario. Están con nosotros los niños y niñas del Colegio Público La Viada. Un aplauso para ellos. Recibimos en el escenario del Teatro Xovellanos a Marta Lola y Cristina Gestido con este fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Que no se diga que no somos educados, ¿eh? Una estrella en la mar
Gracias, Nacho. I con això cordion al guion bussal a l'escenari David Varela. Lo que presta Tarek Iway. Presta por la vida. Esnala que t'esnala, va un espertello, salió per la ventana d'aquell castello. Ai, que Dieu, vaya Dieu, non vull ser quien a dormir, que no, non vull ser quien a dormir. Relámpagos asaya, pensé en el cielo que ayumen 20 bruixes en pleno vuelo. Ai, que Dieu, vaya Dieu, Non vull ser quien a dormir, que non. non vull ser quien a dormir. Yo que era el más gallo de la Quintana y tú que no me aguanto de la Medrana. Ai, que Dieu, vaya Dieu, non vull ser quien a dormir, que non vull ser quien a dormir. Ya estoy sintiendo pasos pel pasillo y puchos en el pelo como un cepillo. Ai, que Dieu, vaya Dieu, non vull ser quien a dormir, que non vull ser quien a dormir. Oigo una voz decirme que pa' la escuela arrenme yo los cuellos y era mi abuela. Ai, que miel, vaya miel, non vull ser quien a dormir, que non vull ser quien a dormir. Qué guapo, qué prestoso. Que pase por aquí, Covadonga, directora. Bueno, queremos dar las gracias a Vicky, que non puede estar aquí, pero sabemos que tiene un papel fundamental en estas 3 intervenciones que acaban de tener los seños, y hacemos entrega a Covadonga, que también tiene, pues el mérito de estar aquí con ellos. Muchas gracias. Y enhorabuena. Menudo nivelazo. ¿Cómo van los ánimos, creéis? Bien. La gente desayunó poco y me parece a mí. Bueno, están calentando motores Hay que calentar ya. un poco más. Bueno, esta actuación del Colegio Público La Viada fue maravillosa, acompañada de tantísimos músicos, amigos, de estos artistazos que tenemos en el escenario. Y la verdad es que estamos viviendo momentos únicos en Cantar Presta Mucho, porque este programa de Güey va a pasar a la historia, Miguel. Y es verdad, está la gente, vese, aunque está un poquitín tranquilina, yo creo que está disfrutando a tope. Pero Esther, doyme cuenta que si hay una persona que lo está pasando bien, que lo está pasando como los indios, además que está por primera vez sonriente, relajado, por primera vez, como decíamos, na historia de Cantar Presta Mucho. El que foi director, hasta ahora coordinador, el maestro Nacho Fonseca, que quisiera pedir el primer gran aplauso para él de la mañana. Yo estoy emocionada y por supuesto... Mira, ya empieza a estar bien la cosa, ¿ves?
Faltaba que saludar en Nacho para que la gente se viniera arriba. Qué orgullo y cuánta emoción, la verdad, y que da un poco de murria que este proyecto vea a la Sofín. A lo mejor tiene otra continuidad, otros derroteros, pero qué prestoso y despedirnos de esta manera tan grande, así arrodeados de amigos. Pero todavía queda programa, compañera, para cantar y pasarlo podre. Tenemos ya preparado al siguiente cole que vaya par de piezas que nos traen a esta gala final de Cantar Presta Mucho. Ya tan entre bambalines, a tope de energía, para entonar los dos cantarinos a la batuta de Pachi Gutiérrez. La primera, cuéntanos esa parte inocente de la primera vez que vamos a la escuela y titúlase Escolín Primerizo. Y van a seguir con otra pieza titulada Andolina, con nada más y no menos que el acompañamiento de las voces y los pandeiros de Ramsés Iglesias y José Antón, ambas. Lo de Weiss, ya os lo decía yo, que pasa la historia. Pues deseamos el escenario libre para recibir a los niños y niñas del Colegio Público Severo Ochoa con este aplauso. Pandeiro en mano y mucha gana de cantar salen al escenario Ramsés Iglesias y José Antón Ambas. Medio minuto. Puxa el Severo Ochoa. Non podía salir al escenario con lo falador que soy y entamar a cantar en sin decir tres cosas. Qué suerte tuvo Asturias, tiene Asturias, de que naciere un Nacho Fonseca.
qué suerte del traballo que ficiste, Pasturies, qué suerte que estes neñas, estos neños, y toles neñes y todos los neños que medraron al son de los dos cantares, quieran más, conozcan más y mellor Asturias. Lo que lle el futuro, esta xente que tenemos detrás. Gracias, y impagable. Andolina caldite pela seronda, que si es modula la caso nantes caguetas. Perdona cuando torne la primavera. Baixarina quentames deixareñero, pa xugar coles nubes cerquina al cielo los angelinos, Van a jugar con todo vuelo los proviquinos. ¡Qué guapo! Cuando le xanateas noutros lugares y sientas otros fales y otros cantares hasta acordarte que te esperen les flores pa' festejarte. hasta acordarte que te esperen les flores pa' festejarte. Yo tengo aquí la Yarimina asomando como panón. Muchísimas gracias a todos los niños y niñas del Cole Severo Ochoa que van abandonando el escenario, y a Pachi voy a mandar que venga para aquí a recoger este detallín, este recuerdo de esta última edición de Cantar Presta Mucho. Gracias, Pachi, enhorabuena por todo el trabajo, estuvo prestosísimo. ¿Dónde estaba Miguel? ¿Vistislo? Él un revolvín, todo el día anda per aquí per allá. Pues ahora salgo sola porque no sé dónde está. Miguel, ¿dónde te metiste, tío? Estoy aquí, compañera, estoy aquí. ¿Y qué? Ay, el año pasado prestóme tanto lo del chiflu, ¿acordáis vos del año pasado? Y perdí el mío, perdí el xiblatu. ¿Alguien tiene un xiblatu perdido? ¿Alguien tiene un xiblatu? Pero arriba, alguien tiene... Coime, el presidente. ¿Que tienes un xiblatu, en serio? No me lo puedo creer. Y déxesmelo. Bueno, este presidente va al pato, chaval. Vaya preparado que está. Bueno, pues si me lo dejes... Un poco nada más. ¿Sabéis que voy a tocar el xiblatu del presidente? Bueno, oye, muchas gracias, ¿eh? Cuidado, porque ya lo decías, te voy a tocar el xiblatu del presidente. Coño, ¿hay alguien que suena? No sé si Mangal. Bueno. Anda, vente aquí conmigo. Estoy un momentazo, a mí esto encántame. A mí esto encántame. Bueno, acordáis vos de lo del año pasado, ¿no? No vos pillan ahí de sorpresa el valle este del chiflu, ¿no? ¿No? Sí.
Los niños y las niñas yo creo que se acuerden. Pero claro, yo necesito una víctima. Alguien que no sepa de qué va. Eres un peligro, tú. No sé, pues yo qué sé. Podemos llamar a Vero. ¿Sí? ¿A Vero? Anima este Vero, ven para acá. Y a Varela también podemos llamarlo, no saben de qué va. Y Silvia Quesada, que baila muy bien, todos bailan muy bien. Vamos a ver qué dotes coreográficas tienen. Silvia, ven para acá. Vamos para aquí, venid para acá. Esto es muy fácil. Ponemos ahí. Esto es muy fácil. Ellos saben, todo el mundo se tiene que poner de pie, evidentemente, porque sentados no vaya nadie. A todo el mundo de pie. Ahí estamos, que se vea bien, que está todo el mundo de pie. Esto es muy sencillo, ¿eh? No hay, vosotros sois de la tradición, sabéis bailar. Pues mira, yo voy a dar unos toques y tenéis que seguir. Y luego hay un estribillo que es prestosísimo, ¿vale? El estribillo es. Y cuando acabe tenéis que decir ¡hey! ¿Sí? ¿Probamos? Venga, ¿eh? Muy bien. Oye, Felo, bien. Hombre, bueno. Vamos a ello. Esta ya la parte del estribillo, pero luego, claro, va complicándose la cosa, ¿va? Entonces, vamos a empezar. Ahí, muy bien. Todavía no, hombre. Aquellos desayunaron de más. Hombre, bien preparados. Esta ya es la primera estrofa. ¿Vale? A ver, los profes de música. Estrofa, estribillo. Solo se dice cuando acabe el estribillo. Otra vez, empezamos, ¿eh? ¡Hey! ¡Fuego! ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno. Tienes sudar ya, ¿eh? Esto queda para mí. Hombre, vaya artistazos, que valen para todo. Igual no soy un cantarín, que se animen a salir aquí con estas coreografías. Miren, es la monda. Muy bien, pues después de este momento, que se me agarra el aire también, ¿eh? Estoy un poco afogada. Después de este momento de Folicia bailarina, vamos a continuar con más música, que lleva lo que estamos aquí, con cantares de los bonos. Vamos dar paso a la reciella del Colegio La Milagrosa, un alumnado con muchos tables, y eso van a demostrarlo darrere. Fabri Boca van a arrancar con el cantar en Guedello y van a seguir con la Serena, con el tierro acompañamiento musical de los hermanos Álvarez, María Alicia, ya sabéis, Paulín en la playa. Pues ya está, todos los ingredientes preparados para recibir a estos artistas, junto a la directora Marta Sánchez, y van a dejar este auditorio en muy buen ambiente. Recibimos al Colegio La Milagrosa.
Recibimos en el escenario del Teatro Xovellanos a la gran Mar Álvarez de Paulín en la Playa, junto con Alicia Álvarez. Hola, hola, ahora sí. Nacho. Gracias. No digo más, que estoy ahí conteniendo la lagrimita. Y hay que cantar esta tan guapa. Todos son tan guapes. Beriquina en la playa, donde estoy desde luna llena. Siéntese seriquino, alcance un herbero de una serena que enamora a un marinero que la siente cantar cuando el sobaco velero torna bandear de la mar. Beriquina en la playa, en bellas noches de luna llena. Siéntese seriquino, alcance un herbero de una serena. Y de la gente del puerto que la serena la ama. Fai de amores prisionero al que la siente cantar. Beriquina en la playa, en bellas noches de luna llena. Cuenta los amores el marinero a la serena. Fuertísimo aplauso para Milagrosa. Y para Paulín en la playa al completo. Y para Alicia Álvarez, un aplauso enorme. Que lleva coordinando esto. Gracias, hermana. Qué maravilloso sujeto. Muchas gracias. Y Marta, ven para acá, que vamos a hacerte entrega de este detalle. Muchísimas gracias a los niños y niñas del Cole Milagrosa por hacerlo también y por estar un año más con nosotros. Hacemos entrega de este detalle, un beso, para que lo coloquéis ahí, del Cole de recuerdo. Muchas gracias. Bueno, grandísima actuación, la del Colegio La Milagrosa de Respigo. Vamos a entainar ahora para la zona oeste de la ciudad, hasta el barrio de La Calzada. Muy cerquina del Ateneu atopamos el Colegio Público Federico García Lorca, un cole puntero que promueve la inclusión y la innovación educativas y que fue premiado en el curso 2022-2023 por el Ministerio de Educación. Dígotelo yo, Esther. Conózolo bien este cole y sé que a los niños y niñas de Lorca presta ellos cantar. Y además de estar aquí, presta ellos cantar una montonera, non paren en todo el año con la soprofe. Canten también los encuentros de coros escolares y preparen actuaciones espectaculares para toda la comunidad educativa que practiquen semana sí, semana también para cantar en el Ateneu La Calzada. Pues desde La Calzada lleguen a este teatro, directos a este teatro Xovellanos, acompañados por la subdirectora Vanessa Moreno, los niños y niñas del García Lorca, un coriquín
que nunca falla a la Sofita con cantar Presta Mucho y que van a interpretar 2 piezas. La primera de ellos es La Primavera. Y el segundo cantar Marchóme la gata, acompañados con la voz maravillosa y la trompeta de Vero Rubio. Qué suerte tener a Vero Rubio, bailando también con nosotros. Bueno, ya la vimos en la TSX, efectivamente. Aplauso fuerte porque está con nosotros el coro Federico García Lorca. Con una trompeta rellumante y una voz angelical, sale al escenario Vero Rubio. Decilo, emocionéme. Foi precioso, foi precioso. Es que apeteme seguir aplaudiéndovos, la verdad. Foi precioso. Y ahora ponemos marchosos.
desgracia, con 5 paquetes del pienso pagata, marchóme la gata, que la notarán por la mi ciudad. Qué pelo tenía, que bien estiraba, como se escurría, que guapo me amaba, marchóme la gata, con un guaturroso de la mi ciudad. Marchóme la gata, con un guaturroso de la mi ciudad. Enhorabuena. Bueno, Vanessa, ven para acá, compañera. Y qué elegancia este coro, por favor. Vanessa, aquí tienes un detallín. Enhorabuena. Oye, decíamos antes la importancia que tiene la xera de maestros y maestres. Yo con Vanessa trabajé y todo lo que veis de amor hacia el alumnado, y así todos los días en clase, no hay nada impuesto, y es verdad. Un aplauso para el Colegio Público García Lorca. Bueno, pues, compañera, vamos entrando ya en la recta final de esta gran gala de la 13ª edición de Cantar Presta Mucho. Y yo, parece que va tiempo ya que nos hacemos el grito de guerra. ¿Estamos ya más en farina? ¿Sí? Hacemos eso de Cantar Presta... Mucho. Vamos a seguir de ruta de la ciudad de Xixón, como venimos haciendo, y vamos ahora a la zona este de Xixón, concretamente para el barrio de Cagüeñes, para recibir a un cole que llega de arriba al escenario con 2 cantarinos, muy prestosos, como todos los cantares. Muy Estos prestosos. dos muy prestosos. Decímoslo todos los años, compañera. Estos coles son tan prestosos como les fiestes que se entamen allí. Que van a ser... Están al caer, creo, Sí, ¿no? el tercer fin de semana o algo así. Habrá que ir a echar unos bailes. Yo ¿o tómate qué? la palabra, ¿eh? Venga, vamos para Venga, allá. pues nada, fecho. Pero de momento, de mientras tanto llega la fecha, vamos a ir abriendo boca con el coro del Colegio Público de Cagüeñes, que bajo la batuta de Laura Peláez va a interpretar en primer lugar Caparina, una pieza muy dulce, muy guapa. Muy guapa. Y seguidamente, no nos gusten les dentelles. Con nada más y nada menos, agárrate, compañera, Xune Lipe. ¿Cómo te quedas? Muerta, Xune, el de Xuaco Xita Xorra. ¿La playa se hago? Pues que no se fale más. Vamos a dar la bienvenida a Laura Peláez y a los niños y niñas del Colegio Público Cagüeñes.
Un glañiu bien grande para recibir a Xuna Lipe. Buenas noches, iba a decir. Y el bezu que tengo, porque además ayer y tuvimos concierto. Buenos días, Chichón. Nacho, frente a los discursos de odio y los negacionistas lingüísticos, fuiste quien a hacer de la lengua asturiana una herramienta de la tolerancia y del amor. La semiente que llantaste, hay cuanta ya, va a habilitar, del xuro, Nacho. Queremos te. Y ahora sí, un pocoñín de rock and roll mañaniego. ¡Esa banda! Vamos a haceros, amiguinos, una confesión. Somos patrones, pero tenemos una excepción. Estamos seguros que muchos de vosotros también de les lentellas, pocas noticias queréis tener. Gústenos les faves y los macarrones y les talláis de los gatos culones, l'arroz con pitu y les calzadielles y de los gochos hasta el andar que tienen, pero no, les lentelles no, no, les lentelles no, que no. Les lentelles amigos son para nosotros obsesión. Les hueles dicen que comen les da fierro a manplén. Paso chupamos les ruedas de la máquina al tren. Estamos seguros que muchos de vosotros también de les lentelles, pocas noticias queréis tener. Ponemos sardines, nombres de tazones. Y que si les pones toquelles, pero no, que les lentelles no, no, les lentelles no, que no, les lentelles amiguinos son para nosotros obsesión. Les lentelles amiguinos son para nosotros obsesión. Les lentelles amiguinos son para nosotros obsesión. Gracias, Nacho, gracias. Muchas gracias a los niños y niñas Acá, Laura, del Cole de acá. Cahueñas. Muchas gracias a Asuna por esa interpretación tan rockera. La verdad es que calentaron motores. ¿Qué tal pasasteis? ¿Cómo me va? Pues de eso se trata. Vais a llevar este detalle de la oficina de normalización para el cole y un beso grande. Gracias. Bueno, pues despedimos con este fuerte aplauso. ¡Hala! Qué bien, qué bien canten los niños, ¿eh? Cante muy bien, Qué pero... nivelazo hay en estos coros, y es tremendo. Pero resulta ahora que, bueno, pues de tanto sentir cantar a les neñes y a los neños, a los profes, a les maestres y maestros que tan implicados nesta actividad de cantar presta mucho, entró ellos el rixu y también quieren echar un cantarín. Así que quieren ellos demostrar que, bueno, que son buenos profes, pero también buenos cantadores. Ellos van a salir agora da Reu, el coro de profes. Ni más ni Pues menos. vamos a darles una oportunidad. Vamos a darles una oportunidad, así que tío, marchamos en coche. ¿A dónde vamos? Bueno, pues marchamos, Subimos dejamos al coche. Van a cantar el coche el maestro. Vamos para allá.
Pasai, no tengáis miedo. Tantos ahí, entre bambalinas, digo, no. Ahora toca examinaros. Venga, un fuerte aplauso. Los micros, dado que la altura cambió un poquitín, los micros igual, que un poco dirigidos para vosotros. Y vosotros. Bueno, yo voy a echar un gavito. A ver qué pasa. Venga, luego que pongan la nota. Podéis echar un gavito. ¿Va? De 10, de 10. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Gracias. Van abandonando los maestros y maestres de cantar presta mucho de todos esos coles, bueno, pues que fueron pasando por aquí, que hay un trabajo durísimo detrás. ¿Y cómo no van a cantar bien los niños y niñas si canten así nada bien los profes? Pues ya lo normal. Tenemos que agradecerles, como digo, con muchísimo cariño toda esa dedicación, porque al final son referentes para los niños y fan posible, bueno, pues que se hagan cosas tan guapas en el cole. Y que disfrutemos muchísimo como esta mañana. Una de las personas, Esther, que me fixé yo, que venía con un chiflu también metido y que no quería perderse la oportunidad de vivir esta gala, está disfrutando a tope. Vilo yo un par de veces ahí arriba. Y el presidente del Principado de Asturias, que no quiere dejar pasar la oportunidad para dedicar unes pallabres al trabajo de todos estos coros. Pues sí, un placer, Miguel, tener la presencia de la máxima autoridad de Asturias. Vamos a dejar el micro disponible para don Adrián Barbón. Gracias Miguel y Esther. Lo primero, el chiflu y mío, no te quedes con él. Concellala, Nacho, Aurora, amigos, amigas y escolinos y escolines, los niños y las niñas que sois los protagonistas de este acto.
Ayer yo estaba en Madrid con el Papa León XIV, no sé si lo visteis en la tele. Hice lo posible para venir, voy aquí, y después, cuando terminen todos los actos, vuelvo otra vez para Madrid porque el Papa va a hablar, por primera vegada en la historia de España, va a hablar en el Congreso de los Diputados, y es algo histórico. Además, está hablando de cosas que aquí se están cantando también, que es el amor, el respeto, el ser conscientes de que tenemos que cuidarnos, el cuidar todos unos de otros, y es muy importante que lo transmitamos. Pero quería estar aquí, lo primero para felicitar a la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Xixón que faiga esta actividad, enhorabona, de verdad, y es guapa. Quería estar aquí por los niños y las niñas porque sois la simiente, la semilla que va a hacer y fructificar lo que es la lengua de los nuestros vuelos para que continúe viva muchos años más. Pero quería estar aquí también por una cuestión de justicia y voy a explicaros el porqué. Yo también canté muchas de estas canciones, no solo ahora. Cantéles cuando yo era un niño en un colegio que ya cerró y afinó, que se llamaba el Colegio San José de Sotrondio, que ya sabéis que yo soy de Llaviana, pero allí muy pronto fue de los primeros colegios de Asturias que empezamos a estudiar cuando se introdujo la optativa, el asturiano, en el colegio, y estudiábamoslo todos. Y la manera de aprender, la manera de que nos llegara lo que ya era la lengua de los nuestros vuelos y que si hiciéramos lo posible por mantenerla y por educarnos, fueron aquellas canciones de Xentiquina que tienen la mano de Nacho Fonseca, y que yo por eso quería estar aquí, porque además este año Nacho Fonseca, no sé si lo sabéis todos, me imagino que sí, va a recibir la medalla del Principado de Asturias, que es el reconocimiento más importante de la nuestra tierra. Porque gracias a él, gracias a las dos canciones, gracias a la cultura que nos transmitió, sentimos que falar na nuestra lingua, falar en asturiano, no es una cuestión, como antes se decía, de pueblo o de no sé qué. No, forma parte de la identidad. Y por eso quiero darles gracias, igual que quiero daros las gracias a vosotros, a los niños, a las niñas, a los profesores y profesoras, a los que hacéis posible esto. Pero quiero también tener unas palabras a Aurora, y voy a decir por qué. Porque es tan importante, porque a veces dice esto, detrás de un gran hombre está una gran mujer. No. Eso es machismo puro y duro. Al lado de un gran hombre está una gran mujer y al lado de una gran mujer está un gran hombre. Un gran hombre en este caso. Así que enhorabuena, de verdad. Y para afinar, porque los protagonistas sois vosotros y vosotras, yo no. Estoy pasando súper bien, estoy muy a gusto de estar aquí. Y sintiendo cantar, siento el orgullo de formar parte de algo muy grande que se llama Asturias. Siento el orgullo de tener identidad, siento el orgullo de amar nuestra cultura, las nuestras tradiciones, la nuestra lengua, y decir de esta manera que lo que yo aprendí, que la forma que me enseñaron ya en el colegio, pero previamente en casa, mi abuelo y mi abuela, aunque ya no están con nosotros, siguen aquí dentro de mí, y eso es lo más importante. Muchas gracias. Gracias, presidente, por esos palabras. Miguel, no sé tú, pero yo estoy a tope de emoción ya, no puedo más, no sé cómo contártelo. Oye, que estoy a punto de llorar. Non será que estás un pouco nerviosuca, porque Pues sei será. yo bien que agora tócate amosar eses dotes de cantadora que tenías bien guardaes nel to caixón de la fama. Porque los que disfrutamos con la música de Nacho Fonseca, disfrutamos con la tu voz también, desde piquiñina, cuando entamabas en Seliquín y después cuando te convertiste en una moza que cantabas llenando los escenarios del folk en Asturias. Bueno, tú, yo siempre muy generoso conmigo, muchas gracias, pero sí es verdad que tú y yo llevamos juntos ya participando en Cantar Presta muchos años y yo nunca canté. Y es verdad que está entrándome el gusanín, que me apetece cantar, pero no lo quiero hacer sola, Miguel. No te preocupes porque no va a estar sola. Vamos a volver a llamar al escenario otra vuelta al coro del Colegio Público Cabueñes y a Cristina Gestido. Con un fuerte aplauso. Pero, compañera, van a ir saliendo el alumnado del Colegio Público Cabueñes, pero además, para esta mañana especial tenemos una colaboración especial.
Manuela, Lili, Holly y Malia, tercera generación de la familia Fonseca, van a ayudarte a interpretar El invierno. Vamos a recibirles con un fuerte aplauso. Ala, vení para acá. Con tan buena compañera, yo déxote ya cantar. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Venga, con ellos. Vamos a sacar allá agua, a ver. ¿Puedes de la manina? Así, muy bien. Bueno, estamos un poco nerviosos, pero emocionados de poder, bueno, pues participar también con este cantarín. Quiero darles gracias a Alicia y quiero darles gracias a toda la banda por hacernos este regalo, que hay un regalo en realidad para toda la familia. Gracias y vamos a sentir el invierno. Ágape na ciudad y otra vegada al invierno engolosena fica y llevo ya pescar. Salieron buenos barcos porque tagafa la mar. Ágape na ciudad y otra vegada al invierno engolosena ficar. Ya pesca, salieron buenos barcos porque tallas a la mar. Que fue de Sandolines, que no se ven escalar. Sueña verano fragata, su cadena junto al llano. Salieron buenos barcos porque tagafa la mar. Salieron buenos barcos porque tagafa la mar. ¿Saludamos? Muchas gracias, gracias. Bueno. Qué guapo. Toda la semana nerviosa tú, Esther. Bueno, un pocoñín, pero mira que cuatro, ¿eh? Sí, también ahí qué abrucáis y la verdad es que, bueno, pues participar de esta manera y es muy especial para mí y quiero darles gracias fonderísimas al coro de Cabuñes y a Laura por acompañarnos en esta pieza que estoy a punto. Cuánta emoción contenía, qué guapo ver actuar a esas generaciones de la familia Fonseca, que por cierto tal completo, qué maravilla tenemos aquí, qué suerte tenemos con juntar con Nacho Fonseca, con la so familia y con el llegado lingüístico y sonoro que nos regalaste, Nacho. Yo no sé, compañera, voy a déjate agarrar un poco más de aire, pero parece que ahora toca vivir otro de los momentos que vamos a hacernos emocionar a tope. ¿Tú estás preparada? Bueno, yo estoy ya. Estás que no lo das. Y ya que vamos a quedar, bueno, ya veis que el coro del Colegio Público Cabueñes sí. acompaña a nosotros vuelta para esta sorpresa.
Sí, vamos a ir a porque si los nervios sí lo permiten, como sorpresa, queríamos llamar al maestro Nacho Fonseca para que sea quien a poner el ramo a esta parte de los coros de los colegios. Nacho, anímate a subir, claro, hombre. Y ya de sorpresa total, hay que decirlo. Lo que pasa que él está de gira con los Nervatos y tiene siempre la voz a punto. El jueves hizo doblete en La Pola y en Ubiel. O sea que está a tope. Bueno, pues hay una cancionina preparada con los niños del cole de Cagüeñes y por supuesto con los musicazos que acompañen hoy a todos los cantares. Y vamos a pedirte que la cantes con ellos. Conócesla, no te pongas nervioso, que conócesla, ¿eh? Conocemosla todos. El Bien bueno, Sultán. Una que cantes, una que canta en el disco, en uno de los últimos discos que solellaste, cantó el que no lo solía hacer, no solías cantar en nuestros discos, pero arremangóse y dijo, voy a cantar el Sultán y faslo per bien. Sí, no, decía yo que esta canción, en estos tiempos de guerras, de tanta injusticia, ¿no? Y tanta gente que muere inocente, etcétera, puede tener un sentido esta canción. Tiene mucho sentido, claro verdad, que sí. verdad. Deseamos, si vos parece, el escenario a disposición del Colegio Público Cagüeñes y Nacho Fonseca. Casal. Nacho, van a tomar Cris, como esto está sin ensayar. igual entra en el disco. Soy el viejo sultán de un lejano país, los meus grandes cañones son de regalí. Si yo no pienso igual del rey del país vecino, iguamos los problemas al parchís. Soy el viejo sultán de un lejano país, los meus grandes cañones son de regalí. Si yo no pienso igual que el rey del país vecino, iguamos los problemas al parchís. Los meus aviones tienen chocolatines, los meus barcos de guerra son de papel, y quiero verdad 100 carros de buey que en vez de pistoles un pastel. soy el viejo sultán de un lejano país, los meus grandes cañones son de regalí. Yo no pienso igual que el rey del maíz feliz, igualamos los problemas al parchís. Bueno, tienes la voz en plena forma, ¿eh? ¿Cómo se te nota esos ensayos ahí de los Nervatos? Bueno, Nacho, vaya mañana, acércase ya, bueno, pues la despedida, ¿no? Vamos a poner, como decía el programa, el ramo a este proyecto, que, bueno, comentábamos alentamu que cerramos un ciclo, cerrar un ciclo siempre es como un momento de tristura, pero en este caso la murnia xúntase con la emoción y la felicidad de algamar todos los objetivos que algamó este proyecto, de cantar en xuntanza durante tantos años, de ver medrar sueños de las neñes y de los niños y poder acompañarlos durante una migallina de tiempo en el so camín de la vida. Yo sé que estás muy emocionado, pero bueno, toda esta gente que está aquí, que nos acompaña hoy, que lleva años viniendo, todos los coros que hay detrás, yo sé que quieres también tener unas palabras de agradecimiento, sino que vamos a dejarte el espacio en este momento. Bueno, a ver si soy quien, a no empapillarme mucho. Bueno, tengo dos palabras fundamentales. Una y alegría. Estoy muy contento por este recibimiento tan maravilloso, por tantísima gente que se implicó en esto. Compañeros de Cantar Presta Mucho y compañeres de tantos años, de tantas ediciones, todos los niños, los centenares de niños que pasaron y que todavía ahora mismo están aquí, este domingo que está más para estar en la playa que para estar trabajando en un teatro. Encantado porque por todos los sitios fueron
cosas agradables para conmigo en esta mañana de Xunu tan especial. Estoy enormemente agradecido a todos vosotros que vinisteis, profes, niños, abuelos, padres. Tengo un especial agradecimiento al presidente Adrián Barbón. Fue una sorpresa que no esperaba y que agradezco por la vida. Un agradecimiento también a Monse, que ya el concejala de Cultura del Ayuntamiento de Xixón, que nos conocemos cuando ella era una cría ya de los cursos asturianos. En fin, estoy enormemente agradecido por toda esta historia, por este día, a todos vosotros, a toda la circunstancia, por supuesto a Alicia, enormemente agradecido que sé que organizó todo esto, ese grupo maravilloso de músicos, a todos los colaboradores músicos, amigos míos, no voy a decir los nombres de todos, sabéislo, tengo en el corazón. Muchísimas gracias, porque este es un regalo con el que no cuentes. Un agradecimiento también muy especial a María José, que siempre tuvo en estas ediciones ahí en la sala de máquinas de este barco, un aplauso para ella, en la sala de máquinas, haciéndoles cosas con una profesionalidad impresionante, ligando todos los detalles para que no faltare nada. Al personal del teatro, Jesús, que se va a jubilar dentro de poco, pido un aplauso para él, que siempre nos ayudó, un trabajador de este teatro. A los técnicos de sonido, no sé si me queda algo. Y ya para terminar, yo tengo un músico de referencia en la mi vida, que es a Manuel Serrat. Yo a Serrat conocí cuando yo tenía 16 años, conocí a él no, que más hubiese querido yo. Sus canciones, ya me llamaron la atención cuando yo era muy chavalín y siempre valoré de él, aparte de la su enorme calidad musical y un músico extraordinario, la su coherencia y la su honestidad. Serrat tiene una canción que se titula Hoy puede ser un gran día. Este día es un gran día para mí. Muchísimas gracias. No, quédate. Un marches. No marches, vamos a pedirte que te quedes aquí con nosotros porque ahora sí que estamos llegando ya al final del final. Qué suerte, Miguel, para ti, para mí también, poder haber presenciado este espacio tan guapo con toda esta gente. Y lo que nos queda ahora es ir terminando. Sí. Tuvimos este papel de presentadores, esperamos que la gente ya haya prestado, pero ahora sí que vamos a aprovechar que Nacho está aquí en el escenario, vamos a decir que no marche Yóñez, porque llega un momento muy especial, ¿eh? Llega un momento de, bueno, el fin de fiesta, al poner el ramo de verdad. Antes nombró Nacho, pero yo quería, pues quería que se levantara y que diéramos un fuerte aplauso en agradecimiento a todo el trabajo que hizo esta moza música de aquí, que ya Alicia que coordinó todo este evento. No es fácil. Soy coordinadora, está súper banda, de las canciones. Eva Díaz Coca y David Casillas y Eva Montul. Que llevamos currando un montón de meses en este repertorio tan guapísimo. Efectivamente tenemos peregrinos agradecimientos también a los músicos. No sé si se te sintió bien, Alicia, repetimos, son David Casillas, Eva Díaz, Cristina Montul y, bueno, por supuesto, tú que también tuviste ahí a la guitarra. Venga ese aplauso, hay que aplaudir mucho a esta gente porque tiene un mérito total. Bueno, pues vamos a poner el ramo ya. Vamos a hacer una última pieza bajo la batuta de Nacho Fonseca. ¿Qué te parece si vamos llamando, como siempre, a todos los coles que vayan pasando? El Colegio Público Xovellanos, el Clarín, la Viada, Severo Ochoa, la Milagrosa, Federico García Lorca y el Colegio Público Cabueñes, que ya estaba aquí. Y mientras se van colocando, llamamos también a los profes, Vamos a ponernos aquí un poquillín para adelante, que tanto mérito tienen y que dejaron de yau, bueno, pues todo esta mañana de domingo para estar con nosotros al coro de profes, que vayan entrando para acá. Son Isabel Ramos, Rosa Rueda, Covadonga Álvarez, Marta Sánchez, Pachi Gutiérrez, Vanessa Moreno y Laura Peláez. Y también tenemos a María José, que ella también pertenece al coro de profes. Y además a estos artistazos asturianos que nunca quisieron
perder la posibilidad de rendir homenaje a Nacho Fonseca, Miguel Fernández, que inunta, Silvia Quesada, Marta Elola, Cristina Gestido, David Varela, Ramsés Iglesias, José Antón Ambas, Mar Álvarez, Vero Rubio y Xune Lipe. Pasáis por allí también, esta es vuestra casa. Sí, que se vayan colocando. Bueno, pues ya lo tenemos todo preparado. Ya está todo preparado. Ya está todo preparado, así que nada más que nos queda, bueno, pues... Bueno, van entrando, despidiendo, siguen ¿no? entrando todos en el Sigue escenario. entrando gente, a la banda ya la presentamos, Ya la presentamos. así que... Solo queda agradecer, como siempre, a la Fundación Municipal de Cultura de Xixón, especialmente a María Xosé, ya la nombró antes Nacho, de la Oficina de Normalización Lingüística, a Nacho Fonseca por hacer este proyecto realidad durante tantos años, a todos los coles participantes por no escaecer la importancia de la cultura y la música asturiana, a los trabajadores del teatro y técnicos de sonido, y a vosotros y vosotres por los aplausos y acompañarnos esta mañana. Para poner el ramo, vamos pediros un último favor. Pedimos colaboración y que el cantar con el que vamos a terminar y que va a dirigir por última vez Nacho Fonseca en este escenario y en este proyecto musical y es muy conocido y prestanos en forma que lo cantaréis con nosotros. ¿Conocéis Fuiste el Carmín de la Pola? Sí, ves, Isabela. Vale, pues yo pediría al público, claro, que se levantare, porque si no, el eso, un poco de diafragma luz. está ahí como compunxiu. Terminen de entrar todavía los últimos Terminen niños y todavía. niñas del cole Milagrosa, parece, ¿no? Nosotros vamos a ponernos así a un lado No os preocupéis. y dejar que entren los últimos niños. Vaya equipazo, vaya coro y vaya equipazo de paz, más vuelos y de más familia. Saludando ahí. Va a marcar Eva. Atentos a la sheriff ahora mismo que lleve la batería, ¿eh? Vale. Para marcarnos el... Todavía siguen entrando, está todo el mundo ya, ¿sí? ¿Podemos arrancar? Pues preparáis-vos porque vamos a lanzar la última vez el grito de guerra que lle ¡Cantar presta! ¡Mucho! Fuiste al carmín de la Pola, llevaste medias azules, llevaste siempre estares, aquellas no quieren suyes. Adiós Rosina, adiós Clavel, que te vengo a ver de mañana y tarde, de noche ya puede ser que me rinde el amor que me pega tu padre. De noche ya puede ser que me rinde el amor que me pega tu padre. Esperamos. No hay carretera sin barro, ni prau que no tenga hierba, ni mociquinada 15 que no se haga fea. Adiós Rosina, adiós Clavel, que te vengo a ver de mañana y tarde, de noche no puede ser que me rinde el amor que me pega tu padre. De noche ya puede ser que me rinde el amor que me pega tu padre. ¡Bravo! Pues con esta estampa y con estos aplausos despedimos este acto y decimos hasta siempre. Siempre.
la moto que tiene un pachín. Y una moto